8:15 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos con más en la edición de este día, lunes 2 de octubre, año 2023. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel Bienchi Rodríguez, y con ellos a toda la gerencia de esta empresa, y una bienvenida bastante efusiva a nuestra compañera de labores de hace muchos años en el gobierno de la tarde, que hoy se integra al gobierno de la mañana, Iluminada Muñoz. Buenos días al país. Miren, saludar la convención del Partido Revolucionario Moderno. Creo que fue un evento democrático. Creo que eso fortalece en lo personal los partidos políticos. Para mí en lo personal no ha habido ningún tipo de sorpresa, porque todos obviamente sabe que el presidente Luis Abinader iba a ganar por encima de un 90%, y eso lo habíamos pronosticado. Abinader no tenía adversarios internos. Lo que pasó ahí fue tratar de legitimar el proceso, y creo que lo hicieron bien. Quiero felicitarlo porque permitió por lo menos concentrar 200 personas por mesas electorales. Cuando nosotros dividimos lo que fueron esas 5.149 mesas electorales entre 1 millón de votos, estamos hablando de cerca de 200 y pico de gente por mesas electorales, que es algo importantísimo, porque eso incluso supera la media de las elecciones normales, de las elecciones presidenciales. Esas 200 personas por mesas electorales, y concentrar en los centros de votaciones cerca de 700, 800 personas, 6,000 y pico de personas por mesa electoral, por centro de votación. Creo que sí. Ahora es la media que sacan todos los partidos políticos. Yo creo que con esto el PRM, que tenía un reto por delante de tratar de hacer la cosa bien, porque tradicionalmente las raíces de ese partido político, lo que tenía esta sociedad era acostumbrada al desorden. Y a veces entonces hay que celebrar la cosa cuando se hacen la cosa bien. Y se celebra, ¿verdad? Entonces el PRM tiene motivos más que suficientes y de sobra para celebrar, porque está celebrando lo que se hace bien. Y que celebren, perfecto. Ahora, la movilización de 200 personas por mesa electoral fue extraordinario. Yo espero que eso también se traduzca el día de las elecciones, porque eso va a permitir que Luis también gane con un 90%. Bien, miren, hay un elemento para mí importantísimo que quiero traerlo de manera gradual. Es el tema de Haití, la asamblea, la reunión que tiene hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se van a tomar una serie, o se podrían tomar una serie de decisiones, porque no quiero ser categórico, porque todo el mundo sabe cuál es la posición que tiene Rusia y tiene China, sobre todo en este contexto internacional tan convulsionado que tiene el mundo. Una guerra de Ucrania que enfrenta no solamente a Oriente, a Occidente, sino también a Asia. Y hay que ver entonces en términos de geopolítica cuál va a ser la posición definitiva de Rusia y de China, que tienen capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero quiero contextualizar este tema diciendo lo siguiente. Luego de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde el presidente Luis Abinader expuso de manera brillante cuál es la posición de la República Dominicana frente al tema haitiano, por allá desfilaron un liderazgo extraordinario de América Latina, que focalizaron también el tema de las relaciones dominico-haitianas. Lo hizo también el primer ministro, que aunque nosotros decimos que Haití no tiene autoridad, porque yo siempre he visto que nosotros el tema haitiano lo manejamos con mucho desdén, lo manejamos a veces con irrespeto y con imprudencia. Y ciertamente no hemos metido en la cabeza de pensar que Haití no existe como Estado. Y que Haití ciertamente es un conglomerado social donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Perfecto. Si seguimos pensando así, no vamos a tener nunca capacidad de entender la problemática que mueven dos naciones, porque hay aspectos de carácter cultural, de carácter religioso, de carácter político. La sociedad política haitiana no es la sociedad política dominicana. El desarrollo político que tiene Haití no es el desarrollo político que tiene la República Dominicana. Pero es un sistema, y ellos han podido convivir con ese sistema. Lo menos que ha tenido Haití en términos históricos de su declaración de independencia
hasta la fecha son gobiernos democráticos. Nunca ha tenido un gobierno democrático. El único ensayo de gobierno democrático fue el ensayo del presidente Jean-Bertrand Aristide, y este señor lo que hizo lo mismo que hizo Henry Christopher, que fue que esclavizó los negros haitianos. O sea, él se constituyó un emperador y terminó entonces esclavizando a su propio pueblo. Aristide, que tenía una supuesta vocación democrática, lo que hizo fue que dividió la sociedad de manera sangrienta haitiana, aplicando incluso el collar del suplicio con neumáticos sobre el cuello de gente que entendía que era desafecto al régimen. Y obviamente que ya ustedes saben por dónde terminó eso. Pero como nosotros no vemos a Haití como una nación y no respetamos que Haití tiene un gobierno, guste o no nos guste, resulta que Anthony Blinken, que es el secretario de Estado norteamericano, se reúne con el individuo que nosotros entendemos que no tiene autoridad en Haití, que es el primer ministro Ariel Henry. Y él se reúne, pero no solamente se reúne con Anthony Blinken, se reúne con el secretario de Relaciones Exteriores de España y se reúne con un grupo de líderes del Caribe. Bueno, hasta ahora. Pero nosotros no estábamos en esa reunión. El problema es que no reconocemos que es el primer ministro. Nosotros lo reconocemos. Bueno, pero está bien, porque cada vez que tú me vienes a ver y me dices a mí, un funcionario de alto nivel, que nosotros no tenemos forma de conversar con Haití, porque con Haití no hay con quien conversemos, porque Haití no tiene autoridad, entonces estamos negando la autoridad, y ese es mi punto. O sea, una cosa es que lo haya, que tú lo puedas reconocer, que yo lo reconozca. Otra cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Hasta ahora lo que se nos dice a nosotros, ¿y con quién vamos a conversar en Haití? Si en Haití no hay nadie. Pero el mismo escenario que utiliza Rusia, que utiliza China, que utiliza Estados Unidos para dirigirse al mundo, lo utiliza un individuo que utiliza el presidente Luis. Lugar con la misma posibilidad. Es el mismo escenario que nosotros rechazamos, que esa persona existe. Ahora, esa persona va y se reúne con las autoridades norteamericanas, con la Cancillería española y con el liderazgo de Centroamérica y el Caribe. ¿Y qué sale de ahí? Que para mí es lo más preocupante. Es la acusación que se cierne entonces sobre la República Dominicana, que agrega un ingrediente nuevo al conflicto, que es el tema de la patria y de la violación de los derechos humanos. Y observa cómo nosotros nos mantenemos a la defensiva frente a un tema que sabíamos que venía sobre nosotros. Sabía que veníamos sobre nosotros. Porque he dicho, señores, cuando hay un conflicto, sobre todo entre dos países, es sobre la base del diálogo. No podemos cortar ningún mecanismo del diálogo. Usted puede presionar, llegar hasta los extremos, pero en el marco del diálogo. Entonces ahora tenemos nosotros que salir a defendernos. Roberto Rosario, con una palabra, o es diálogo o uso de la fuerza. No podemos usar la fuerza. Y hoy lamentablemente, entonces. Y hoy tenemos nosotros entonces que asumir una defensa en otros escenarios, que ya no es el tema de la lucha por el canal. Y yo quiero llamar eso a la atención, porque ¿qué pasa? Que nos hemos ahora creado una gran expectativa. Falsa esa expectativa, y lo voy a decir hoy. ¿Y cuál es esa expectativa? Bueno, que si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el día de hoy aprueba esa misión de pacificación en Haití, el problema de la frontera está resuelto. Y no entienden que la misión que tiene esa fuerza es de pacificación, es un tema de seguridad interna que en nada tiene que ver con aplicación de política pública a lo interno de Haití. En nada. Yo he escuchado gente decir, no, desde que entre las Naciones Unidas ya, inmediatamente resolvemos el tema del canal e inmediatamente ahí esa fuerza pacificadora va a asumir el control del canal y va a asumir todo eso. Es una fuerza de acompañamiento por un tema fundamental que hay en Haití, que es un tema de seguridad ciudadana, de acompañamiento, de entrenamiento, de dotación de equipo, porque ahí lo establecen los acuerdos. No estamos hablando que por el hecho de que nosotros ahora nos estamos creando una gran expectativa en función de que si hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba el uso de una misión pacificadora, y así lo establece, así se establece en la resolución, ya nosotros tenemos el problema resuelto. Muy por el contrario. Eso es lo que podría hacer agravar más, porque usted va a tener ahí no solamente una fuerza pacificadora, sino observadores que van a ver el comportamiento de ambos lados de la frontera.
Yo no quiero crearme expectativas en función de esto. Yo insisto, este gobierno tiene que entender, y en eso estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Abel Martínez, tenemos que unificar el país, tenemos que estar prestos a la defensa del país en todos los escenarios, sobre todo en los escenarios de la diplomacia internacional, sobre todo en los escenarios que nos facultan los acuerdos internacionales, en los organismos internacionales. Tenemos que estar presentes y defender a la República Dominicana, porque esta campaña ahora de apatridia, de violación a los derechos humanos, se suma ahora un conflicto interno con el poder del débil, que en este caso es Haití, que nosotros somos los malos y le queremos cortar a ellos hasta el suministro más preciado para la vida humana, que es el suministro del agua. No nos podemos crear expectativas. Y como lo dijo Abel Martínez, tenemos que unificar el país, no en función de una campaña mediática alrededor de dividir la sociedad dominicana entre patriotas y traidores, por el hecho de disentir en función de un método de aplicación de medidas que mucha gente entiende que fueron excesivas a la hora de tomarse. Llévatelo, Cundo.